chicos, ¿qué tal? Vamos a hablar ahora sobre el envejecimiento en México. De inicio tenemos que saber que, en nuestro país la población cada vez es más vieja. En la actualidad, la población que abarca, el grupo etario que abarca más cantidad de personas son los adultos mayores, aquellas personas de 50 hasta los 80 años. Si bien a un adulto mayor se le considera desde los 65, podemos abarcar de 50 a 59 también, porque están próximos a ser también adultos mayores. Entonces, cada vez nuestra población va siendo una población más vieja. Se espera aproximadamente que para 2050 el 50% de nuestra población ya sea adulto mayor. Entonces, podemos decir que México se está convirtiendo en un país viejo. Ahora, como tenemos que darle mayor importancia a los adultos mayores porque es el mayor grupo que tenemos dentro del país, pues vamos a conocer qué es lo que sucede en México, cómo es que es visto el envejecimiento. De inicio, la perspectiva social. En el video anterior, ya habíamos comentado un poco que en la actualidad ya no hay tanta inclusión a los adultos mayores debido al declive de sus capacidades funcionales. Ahora bien, tenemos que saber que esa poca inclusión es debido principalmente a los avances tecnológicos. ¿Por qué? La tecnología está en constante avance. ¿Qué sucede? Que los adultos mayores que tenemos en la actualidad ya no conocen a bien, por ejemplo, de redes sociales, de las nuevas máquinas que se utilizan en diferentes tipos de trabajos, de los medios, cómo es que se han digitalizado, de cómo ahora lo que ellos antes llenaban con pluma, ahora ya se tiene que llenar en una computadora. Entonces, todos esos avances tecnológicos pues han hecho que los ancianos queden rezagados. Por lo tanto, nuestros adultos mayores a la fecha ya no tienen tanta inclusión social por desconocer los temas actuales o los avances tecnológicos actuales. Además de eso, como ya lo decíamos, declive de las capacidades funcionales, eso hace que ya no estén tan incluidos en la sociedad, porque a lo mejor un adulto mayor, pues ya no puede caminar tan rápido como nosotros, ya no tiene los mismos temas de conversación que nosotros. Es por eso que la sociedad los ha ido rezagando, lo cual no es correcto, porque a final de cuentas, anteriormente a los adultos mayores se les consideraba las personas más respetables, porque ellos eran las personas más sabias, las personas más maduras, con conocimientos muy importantes que brindar a nuevas generaciones. Pero ¿qué ha pasado? Que eso se ha ido dejando de lado y ahora, como les comento, principalmente avances tecnológicos han hecho que entonces los adultos mayores vayan quedando a un lado. Desafortunadamente, caen en algo que se llama muerte social. ¿Qué es la muerte social? Cuando una persona ya no tiene las capacidades o las habilidades para poder estar incluida en un círculo social y empieza a quedarse fuera de este, se le considera que entonces está muerto para la sociedad, porque ya no tiene un círculo social, ya no tiene con quién conversar, ya no sale de su casa. Entonces se le considera que ante la sociedad está muerto. Y desafortunadamente nuestros adultos mayores cada vez más están cayendo en esta situación. Lo cual, como comentábamos en el video anterior, la muerte social está provocando que haya enfermedades de la vejez más aceleradas, que se presenten en los primeros años de la tercera edad. Entonces, ¿por qué sucede? Porque ya permanecen en casa, porque se empiezan a atrofiar, porque ya los órganos ya no funcionan igual porque las personas ya no están activas. Todo esto entonces va a provocar que además de la muerte social, empiecen los problemas crónico-degenerativos. Por lo tanto, aquí la importancia de que sepamos incluir a los adultos mayores en sociedad, no dejarlos que se queden rezagados, enseñarles los nuevos avances, hacerlos partícipes de las conversaciones, para evitar entonces que empiecen situaciones que los afecten a ellos mental y físicamente. Hablemos ahora de su participación laboral.
Si bien es sabido que en nuestro país personas de entre 60 y 65 años se jubilan, dejan de ser activos laboralmente. Esto también implica una situación muy importante dentro de la perspectiva social. Porque una persona que se jubila, número uno, ya no es activa laboralmente. Y número dos, deja de ser activa en la sociedad también. Porque normalmente personas que se jubilan, bueno, pues ahora ya nada más se dedican a su casa, ya no salen de casa. Entonces, dejan de tener contacto con la sociedad. Y esto hace que también caigan en muerte social. Otra situación, que a lo mejor haya personas que no precisamente se van a jubilar, pero los van corriendo de las empresas o de las organizaciones. ¿Por qué? Porque ahora necesitan a jóvenes laborando. Porque aunque haya una persona de 50 años que tenga toda la experiencia del mundo porque lleva ahí 30 años laborando, van a querer primero a uno de 30 años. Porque esta persona de 30 años trae conocimiento fresco, trae ideas nuevas y esta persona ya no. Por eso es que también empieza a haber un declive de participación laboral en los adultos mayores. O si hablamos de una persona que ya se va a jubilar, que tiene 59 años, los jubilan antes de tiempo. ¿Por qué? Porque entonces ya empiezan a implicar un gasto para las empresas, un gasto en cuanto al seguro, en cuanto a incapacidades, empiezan a generar gastos en cuanto a que a lo mejor ya hay muchos errores de parte de las personas y entonces necesitan a jóvenes trabajando y les quitan el trabajo a los adultos que todavía pueden aportar nuevas ideas. Pero como ya son personas mayores, ahora necesitan a los jóvenes. Y eso provoca entonces que haya discriminación laboral. Porque los empiezan a ver como personas inútiles, como personas que ya cometen muchos errores, como personas que ya no conocen de tecnología. Y entonces aquí hablaríamos de discriminación. Lo cual entonces va a provocar que si una persona la corren de su trabajo o es jubilada, tenga que irse a la parte del trabajo informal. Y un trabajo informal sabemos que entonces va a tener menos remuneración económica que un trabajo formal. Y esto también provocaría que haya pobreza dentro del grupo de los adultos mayores. Después de hablar del tema laboral, tenemos que ver la vejez como una dimensión. Y lo vamos a ver en dos dimensiones, en la dimensión social y en la dimensión individual. Si hablamos de dimensión social, bueno, lo que ya comentamos, los adultos mayores ya no son activos socialmente ni laboralmente, ya no son incluidos debido a los avances tecnológicos que hay en la actualidad, pero tampoco son incluidos porque representan un gasto económico importante, porque son personas que empiezan con enfermedades que requieren tratamiento médico, que a lo mejor sus necesidades ya implican gastos mayores, por lo tanto, también impacta en la economía de la sociedad el ser un adulto mayor. Y en la parte individual, debemos de ver al envejecimiento como una etapa de la vida. El envejecimiento forma parte del proceso vital de todos los seres humanos. Todos vamos a llegar a esta etapa. Es por ello que debemos de empezar a actuar desde ahorita para que nosotros, que somos las próximas generaciones de adultos mayores, no tengamos que pasar por muerte social o por no estar activos laboralmente. Ahora, como lo comentábamos al inicio del video, a partir de los 65 años vamos a decir que las personas ya son adultos mayores. Anteriormente se decía que era desde los 60 años. En la actualidad, como las personas de 60 todavía pueden aportar a la sociedad y pueden seguir siendo activas laboralmente, bueno, pues se considera que es a partir de los 65 años. Aquí tenemos también la situación de que después de los 65 aumentan las enfermedades crónico-degenerativas. Por lo tanto, hay un mayor índice de mortalidad en el grupo de los 65 a los 80 años, considerando que la esperanza de vida en México va a ser de 81.6 años. ¿Qué quiere decir?
que se espera que las personas vivan entre 81 y 82 años. Esa es la esperanza de vida que tenemos en México en la actualidad. Por lo tanto, de los 65 a los 81 es donde hay un mayor índice de mortalidad en las personas, hablando de manera específica de los adultos mayores. ¿Pero qué es lo que causa la muerte en el adulto mayor? Bueno, principalmente va a ser el cáncer. Y aquí vamos a dividir en sexo masculino y sexo femenino, porque son diferentes las causas de muerte. En el caso de los masculinos, va a ser principalmente cáncer de próstata, cáncer de pulmón, de hígado, pero también vamos a tener el cáncer de piel. Anteriormente, décadas atrás, quien estaba activo laboralmente nada más eran los hombres. Por lo tanto, en la actualidad los adultos mayores, hombres que trabajaron toda su vida, corren más riesgo de cáncer de pulmón por los solventes o por el humo del cigarrillo si es que fueron fumadores activos. Cáncer de próstata, esto es muy sabido que es la principal causa de muerte en los hombres. El cáncer de piel por la exposición continua al sol. Y también tenemos el cáncer de estómago por la alimentación, porque a veces el estar activo laboralmente implica ayunos prolongados. Por lo tanto, también lo vamos a considerar. Si hablamos en el caso de las mujeres, tenemos el cáncer de mama, tenemos también el cáncer cervicouterino como los principales causantes de muerte en las mujeres adultas mayores. En ambos casos tenemos la hipertensión arterial, porque esta entonces puede provocar un EBC, que recordemos que es un evento cerebrovascular. Y esto obviamente puede provocar la muerte de las personas. Esas son las principales causas. Actualmente y en la situación que estamos viviendo de pandemia, tenemos la COVID-19 como principal causa de muerte en adultos mayores. Sabemos que la población vulnerable ante este virus son principalmente personas adultas mayores y aún más aquellas que tienen morbimortalidades. ¿A qué me refiero? A personas que presentan enfermedades crónicas que pueden hacer todavía mayor la complicación de la COVID-19. Por lo tanto, en la actualidad, esa es la principal causa de muerte en ambos sexos, si hablamos de adultos mayores. Y tenemos otras tantas, como son las caídas y los accidentes. Cuando se caen, cuando se pueden llegar a quemar, alguna situación accidental, también puede provocar la muerte. Las enfermedades metabólicas, las demencias, el Alzheimer, el Parkinson, los diferentes tipos de demencia senil y los suicidios. Desafortunadamente los suicidios abarcan un porcentaje muy alto dentro de los adultos mayores. ¿Y esto por qué? Bueno, generalmente el adulto mayor va a caer en depresión si presenta una enfermedad crónica, si está alejado de su trabajo y si está alejado de la sociedad. Una persona adulto mayor que está abandonada, que ya no es útil en la sociedad ni en la parte laboral y que aparte presenta enfermedades crónicas, normalmente va a caer en depresión. Y cada vez hay más suicidios de adultos mayores a causa de todo esto. Todo el declive de capacidades en ellos implica una situación psicológica muy grave, porque todo lo que estaban acostumbrados a hacer, toda esa independencia que tenían, ahora los vuelve dependientes de sus familiares. Y eso provoca en ellos un impacto a nivel psicológico muy alto. Por lo tanto, también hablaríamos de suicidios. Bueno, esto es entonces lo que vamos a hablar sobre el envejecimiento en México, sobre estadísticas, sobre índices y sobre las situaciones sociales y laborales. Posterior a esto vamos a pasar al siguiente video para que conozcan de manera global qué es el envejecimiento. Y les voy a pedir también, por favor, que chequen sus textos, pues ahí les coloco de manera más detallada toda esta información. Por mi parte sería todo, que tengan excelente día.